Una clase de religión para ateos. Vamos a ver. La religión me parece un engañabobos. No sabré explicar por qué se crea el universo, qué whatever. Yo, creo antes en los Anunnakis en que Dios exista. Miren, el vídeo de hoy es un vídeo especialmente complejo y lo es principalmente porque la fe conforma una dimensión estrictamente íntima y personal de cada ser humano. Por ello, mi objetivo no va a ser el de imponer mi fe, la fe católica, sino el de responder a personas que mantienen discursos como el que acaban de escuchar, el por qué sí creo en Dios y por qué se puede hacer desde una perspectiva racional. Lo primero que hay que desmontar es la idea de que la religión sea un engañabobos. Esto es falso. De hecho, es más bien al contrario. Hay un dato que lo ejemplifica a la absoluta perfección. El 95% de los premios Nobel en ciencias en los últimos 100 años son o bien religiosos o bien teístas. Pero eso no prueba que la religión no sea engañabobos. Todos los premios Nobel son capaces de creer tonterías y ridiculeces, y eso está más que comprobado. Incluso Linus Pauling creía que, doble ganador del premio Nobel, creía que todo se podía curar con grandes cantidades de vitamina C. Otro que negó ¿cómo se llama? Que existiera el VIH, en fin, una cantidad de ridiculeces que han creído los premios Nobel, que lo que él acaba de hacer no significa que un premio Nobel no pueda creer en tonteras. Claro que pueden creer en tonteras. Que la mayoría de gente inteligente en un aspecto pueda creer en una ridiculez no hace que eso no sea una ridiculez. Y con eso no estoy diciendo que no sea, que la religión puramente en sí sea engañabobos, porque cualquier cosa puede ser engañabobos. La filosofía puede ser un engañabobos. Por ejemplo, para mí Rigoberto utiliza la filosofía como engañabobos. Menos del 5% son agnósticos o ateos. En segundo lugar, lo que tenemos que entender es que en muchas ocasiones lo que nos aleja a poder creer en Dios es la imagen que tenemos de Dios. Es pensar en ese Dios de los Simpson, ese hombre con una barba blanca, inmenso, al que no se le ve del todo la cara y que nos mira por encima, cuando realmente... Dudo mucho que alguien no crea en Dios porque se parece al Dios de los Simpsons. Obviamente nadie cree en el Dios de los Simpsons, que el Dios que vemos en los Simpsons sea el Dios que existe, pero difícilmente eso va a estar en el top 5 de las razones por las cuales alguien no cree en Dios cristiano, ¿no? No creerán porque hay algún tipo de contradicción, hay cosas muy difíciles de tragar o muy jaladas de tragar en la definición de Dios o en cosas que ha hecho Dios o actos contradictorios en Dios, cosas que se contradicen a nivel bíblico. Tengo videos explicando las contradicciones para que no me digan que las estoy diciendo aquí como una verdad gratuita. En fin. no nos damos cuenta de que esto no es más que una mera representación. En realidad, quizá lo más apropiado sería pensar en Dios no como un ser, sino como una superinteligencia, ese algo o ese alguien, o en cualquier caso, un principio iniciador. Un principio iniciador no tiene que ser una superinteligencia. Me imagino que iniciador del universo, ¿no? O me imagino que es lo que está diciendo. Hay muchas teorías a nivel física o cosmología que te explican, por ejemplo, el Big Bang, y lo único que postulan es una entidad física o entidades físicas. No se necesita de Dios para esto, o estas entidades físicas no tienen que ser pensantes o racionales, ¿no? Y decir que es una superinteligencia, ¿qué significa? Es decir, ¿tiene algún tipo de cerebro? No. Entonces, ¿cómo extrapolamos que la única forma de inteligencia que conocemos eh, existe bajo la idea de un cerebro? No se puede ni siquiera extrapolar esa idea de que, sí es inteligente aunque no tenga ningún tipo de cerebro. La realidad es de que cuando vemos inteligencia hay un cerebro muy funcional de por medio. Entre más se degrada ese cerebro, menos inteligente es la persona. De ahí no se puede extrapolar de que, bueno, entonces hay un tipo de inteligencia que no necesita de un cerebro. Con respecto a lo siguiente que tenemos que entender, la figura de Jesucristo. Dudar de la existencia de Jesús implicaría dudar de toda la antigüedad. Y esto es... Pero ¿quién duda de la existencia de Jesús? De lo que se duda es de que haya resucitado, no de que haya existido. Porque para creer que haya resucitado se necesita mucha más evidencia que yo lo vi o que nosotros lo vimos. Se está negando todo un campo de conocimiento al decir eso y creer que se puede negar con simplemente yo lo vi o nosotros lo vimos. A mí me parece algo muy ridículo. Por más premio Nobel que sea, eso para mí es ridículo. Incluso me estaban dando en un comentario alguien diciendo de que no se necesita en sí evidencia médica, pero obviamente sí se necesita evidencia médica para saber que Jesús de verdad falleció, se necesita evidencia médica fuerte, y para saber de que Jesús resucitó, o se necesita evidencia médica que te muestre, es decir, que haya dado seguimiento a todo el proceso desde que falleció hasta que resucitó, o se necesita evidencia médica que muestre que de verdad falleció, es decir, todo lo que conlleva fallecer, cese de la función cerebral, y posteriormente ver que alguien, si lo vemos, ¿no? Si hay alguien que lo ve, que esté documentada la biometría de esa persona, ¿no?
Porque una biometría exacta, pues sí, te va a decir que es la misma persona que falleció. Pero eso no está ahí, eso no existe ahí. Así que no se puede negar todo un campo de conocimiento solo porque muchas personas lo vieron. Muchas personas lo vieron. Así porque tenemos más documentos escritos, más fuentes primarias que prueben la existencia de Jesús que de cualquier otro personaje de la antigüedad. Existen más documentos primarios coetáneos a la época de Jesús que prueben la existencia de Jesús que de Trajano, Adriano o Alejandro Magno. Y sin embargo, nadie cuestiona su existencia, pero sí la de Jesucristo. No, nadie cuestiona la existencia de Jesucristo, al menos no las personas que yo conozco, los que he visto en línea. Lo que se cuestiona es que haya resucitado. Porque que ha existido un líder religioso, ¿a quién le importa? ¿No? Lo que importa es que si ese líder religioso resucitó, porque esa es la base del cristianismo. De eso no tenés evidencia concluyente. Lo que tenés es evidencia de que hay gente que tenía esa creencia y eso es todo. Miren, mucha gente considera que la teoría del Big Bang es la contraposición a la idea de la creación del universo por parte de Dios, y sin embargo, es justo al contrario. No, no es justo lo contrario. Es literalmente una contraposición en el sentido que depende cómo argumentes las razones del Big Bang. Porque hay muchas, es decir, en el Big Bang no hay nada que te diga, y por ende Dios, no hay nada que te diga eso. Eso hay que introducirlo a la explicación del Big Bang o a la descripción del Big Bang o a la singularidad del Big Bang. Pero hay muchas teorías que lo único que necesitan es postular entidades físicas, ¿no? La gravedad por bucles, el entrelazamiento cuántico, el vacío cuántico. Es decir, todas estas teorías que explican cómo se pudo haber originado el universo o la inflación o el modelo de inflación eterna, ¿no? El campo del inflatón. Lo único que necesitan son entidades físicas. Así que decir que el Big Bang está a favor de Dios, eso es falso. Hay muchísimas más teorías, mucho más razonables que la teoría de que Dios lo hizo. Porque lo que muchísima gente desconoce es que la primera persona que formuló la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico belga. Eso no es lo importante es que él iba al baño. Igual que el montón de personas que ganaron el Nobel es que iban al baño. Increíble, ¿no? Ir al baño es lo que se necesita para poder explicar estas cosas. No, a ver, aquí la cuestión es, ¿alguno de los premios Nobel en aquello que explican tienen a Dios de por medio? No, en los papers que publicaron y todo esto no existe Dios como una forma de explicar aquello por lo cual les dieron el Nobel, lo cual quiere decir que su creencia en Dios es irrelevante respecto al Nobel o respecto a esta persona descubriendo la expansión del universo. Padre Lemaitre. Miren, la teoría del Big Bang, que está tan demostrada como cualquier otra teoría en física, nos dice que hace 13.700 millones de años no existía nada. Y nada implica absolutamente nada, ni materia, ni espacio, ni tiempo. Por tanto, para pasar de ese estado previo al Big Bang, lo que se ha denominado como estado de singularidad, a la materia, el espacio y el tiempo, es necesario que las tres cosas se crean a la vez. La singularidad no es nada, si es lo que se está refiriendo. Y en la singularidad ahí está T igual a 0. No es que haya nada, es que todo está compresionado en una singularidad. ¿Por qué? Pues porque si no existe ni materia, ni espacio, ni tiempo, y suponemos que la materia se crea en un espacio, entonces la pregunta es ¿cuándo? Y si suponemos que esa materia se crea en un tiempo, entonces la pregunta es ¿dónde? Por tanto, la única posibilidad de que la materia, el espacio y el tiempo surgieran de la nada es que nunca surgieron de la nada. Es que hablar de que surgieron de la nada es una contradicción en términos. Lo único que se dice es que están ahí y ya. ¿No? Es el T igual a 0 te marca el límite de la existencia y eso es todo. La singularidad te marca el límite de la existencia y eso es todo. No que antes de eso había nada como una forma de existencia. No hay un estado de nada, no existe tal cosa. Existiera algo no material, no espacial y no temporal que creara al mismo tiempo la materia, el espacio y el tiempo. Y esto obedece a una lógica que ya supo formular Parménides. Y ese es el problema de que no se puede determinar que el tiempo fue creado. Ese es un problema. Y ya me han puesto hasta el cansancio de que, aunque hay teorías que postulan de que el tiempo tiene partes, ¿no? Está hecho de algo, por decirlo así, la ontología del tiempo, lo cual ya les he explicado al cansancio también que eso no tiene nada que ver con la creación en sí, que sigue habiendo un problema al decir de que algo tiene partes y es creado, porque al momento en el que se trata de generar el tiempo de sus partes, eso ya conlleva tiempo. Ya se necesita tiempo para que eso se lleve a cabo. Generar algún tipo de estado de las partes del tiempo conlleva tiempo. Entonces el problema de la creación o de la generación del tiempo sigue ahí. No puede haber algo antes. Y dependencia ontológica no tiene nada que ver con causa eficiente. Incluso antes de Sócrates, que es la idea de que de la nada, nada surge. Pues bien, ese principio... Y
Y eso mismo aplica a decir que la voluntad generó algo de la nada. La voluntad de Dios no pudo haber generado algo de la nada porque de la nada nada surge y tampoco es de su voluntad porque no había nada sobre qué generar esa voluntad. Iniciador, esa superinteligencia, ese algo o ese alguien que fue capaz de crear materia, espacio y tiempo, es a lo que los creyentes llamamos Dios. Y con respecto al señor Rodrigo Quesada, mire, es absolutamente legítimo que usted no crea en Dios. Y mi objetivo con este vídeo no es forzarle a que lo haga, sino más bien demostrar que lo que no es legítimo es la soberbia con la que usted habla de un tema que nos supera tanto a mí como a usted mismo. Si lo supera él también, ¿por qué cree que puede hablar del tema? ¿Solo porque no lo hace con soberbia? Es decir, está hablando de que cree entender cómo funciona algo que lo supera él mismo. ¿Eso no es una forma de soberbia? No lo sé. Juzguen ustedes. Tal vez el soberbio soy yo. No lo sé. La religión no me parece